Hola a todos, bienvenidos a este canal Horóscopo Hoy, Horóscope Hoy. Vamos a ver, mi nombre es Marisa, te doy las gracias por estar aquí. Te invito a que te quedes hasta el final porque finalizando la lectura, ¿vale? Vamos a ver un poco consejos de los oráculos para todos los signos. Vamos a ir empezando la lectura a nivel general. Recuerda que son lecturas colectivas, que debes quedarte lo que resuene contigo en este momento, que conecte más contigo. Vamos a ir empezando. Bueno, aquí dicen, va a ser un día para tener paciencia, no impacientarse. Sí, pueden haber situaciones. Mira, un día donde nos vamos a estar quitando obstáculos. Pueden haber pequeñas dificultades para lograr un objetivo, algo que venimos queriendo lograr. Pero te dice un día también donde va a ser positivo. Veo aquí que vamos a poner de nuestra parte, ¿vale? No sé cómo se verán las cartas. Vamos a estar poniendo de nuestra parte para poder avanzar con algo, algún proyecto, algo que teníamos en mente. Sobre todo veo que vamos a estar buscando soluciones, ¿vale? Sí, esas soluciones van a estar llegando. Eh, Aquí también te dicen, van a estar llegando las soluciones, pero también vamos a tener que no dejarnos impacientar, ¿vale? Porque podamos tener que pequeños contratiempos o estar lidiando con situaciones un poquito complicadas y vamos a tener que tener paciencia. Te dicen aquí, vamos a estar recibiendo una noticia, va a ser positiva, muchos compromisos también, temas que tienen que ver con lo laboral van a ser importantes en este día, con temas de proyectos también. Veo aquí avance, veo situaciones que salen de repente a lo largo de este día. Cuando veas esta lectura, de repente vamos a estar viendo una energía de avance. Sí, al principio sintamos que va un poquito lento, pero después como que toma fuerza. Es un día donde nos quitamos, como ya os decía, esas cargas de encima, vamos a estar logrando resultados positivos, vamos a tener apoyo de personas cercanas a nosotros, nuestra creatividad va a ser importante. Viene un periodo de expansión, de crecimiento en algo que venimos poniendo empeño, sobre todo en el área laboral. Eh, Te dice también que podamos sentir pues que haya bastante competencia, que tengamos que poner un poco más de esfuerzo, ¿vale? A lo largo del día, pero sin dejarnos llevar pues por, que os decía, la impaciencia, porque puede generar conflictos, ¿vale? Y que las cosas tarden aún más. Vamos a ver ahora la energía para cada signo, cómo se presenta a lo largo de este día. Recuerda, es una lectura colectiva, quédate lo que conecte contigo, lo que no, descártalo. Vamos a ir empezando por el signo de Aries. Aries, vamos a ver cómo viene la energía para ti en este día. En el ámbito de las relaciones, aquí te dicen algún tipo de propuesta, lo sentimental, con alguien, conocemos a una persona, va a haber atracción, ¿vale? Y te veo también, si ya tienes una relación, vienen momentos para compartir con esa persona. También te dice llegada de buenas noticias por alguna amistad, alguien cercano en el círculo social. En el tema que tiene que ver con el empleo, la cruz, te dice aquí pues que sintamos que venimos cargando un peso, una dificultad. Aquí pues Aries, de paciencia porque vas a tener personas también que te van a estar apoyando, ¿vale? A pesar de que en el ámbito laboral sintamos cansancio, agotamiento o algún tipo de dificultad o que las cosas nos están dando como venimos queriendo. En el tema económico, aquí te dice la niña, nos recuperamos, vamos a estar viendo una energía de crecimiento. Si algunos de vosotros podéis estar queriendo daros algún capricho o invertir en hijos, pero si viene una pequeña mejora en el ámbito de la economía, en la salud, las nubes, podamos tener algún contratiempo hoy, es pasajero, ¿vale? Y te dice, pues tómate las cosas con calma. En cuanto a la espiritualidad, la cigüeña, vamos a estar viendo Aries, sintiéndonos en este día que conectando más con realmente con lo que venimos queriendo hacer, con esas cosas que nos aportan alegría. Te veo que te vas a ir encaminando en buscar en situaciones o en centrarte en lo positivo. Te dice que algo a largo plazo se va a poder lograr, ¿vale? Y que empezamos a recuperar esa confianza. Signo de Tauro. Vamos a ver, Tauro, las energías para ti en este día o cuando estés viendo esta lectura. Tauro, en cuanto a las relaciones, aquí te sale el barco. Te dicen, Tauro,
viene un día para ti donde vamos a tener ajetreo, movimientos, vínculos con otras personas a distancia, ¿vale? Personas que te puedan venir a ver o que tú quieras ir a ver a alguien. En cuanto a las relaciones y en cuanto a lo sentimental, veo aquí un poquito de lo mismo, cambios que se van a estar dando, Tauro, en cuanto a las relaciones románticas. También te dicen, vamos a estar, para algunos, queriendo hacer un viaje, disfrutar en compañía de otra persona. eh, Veo desplazamientos, también temas con papeles que os puedan estar afectando en alguna relación, pues también te dice que van a ser positivos. Yo veo aquí que hay una mejora y un cambio positivo en ese sentido. Sí, romance que puede estar surgiendo con alguien del trabajo. Tauro, en el ámbito laboral, aquí te sale la dama, aparece una persona, te dice alguien te va a estar apoyando, aquí vas a contar con ese apoyo de una energía femenina, puede ser un hombre o una mujer, pero aquí aparece una persona que va a ser importante para ti en este día en el ámbito laboral. Si no tienes empleo, te va a estar ayudando a través de alguien, una amistad, vas a estar consiguiendo un trabajo o propuesta laboral, ¿vale? Que te puede estar llegando. Si ya tienes empleo, viene aquí una mejora a través de una persona cercana a ti dentro del ámbito de trabajo. En cuanto al tema económico, el oso, va a haber una recuperación, Tauro, en la economía, pero también podamos sentir que hay ciertas dificultades todavía. ¿Vale? Creo que ayer, hace poco también te salió esta carta. Hay pequeños obstáculos, hay pequeñas dificultades. Te dice poner mucha fuerza de voluntad porque vamos a poder superar esos obstáculos. Veo que a pesar de todo sí hay aquí dinerito, ¿vale? En cuanto al ámbito que tiene que ver con la salud, el anillo, un compromiso, te anuncia, Tauro, algo en lo que tú te venías comprometiendo contigo mismo o contigo misma en cuanto al tema de la salud. También te dice la relación con alguien te puede estar afectando, o un compromiso en lo social te puede estar afectando, un vínculo, ¿vale? Me viene mucho que te puede estar afectando en el tema de la salud. En cuanto a la espiritualidad, el caballero, te dicen aquí, vamos a estar recibiendo alguna noticia, algún mensaje que nos recuerde el conectar con nosotros, si podamos estar queriendo hacer cambios, ¿vale? Y te dicen que eso te va a traer a ti una situación de mejora, ¿vale? Vamos a seguir con el signo de Géminis. Géminis, ¿qué se presenta para ti? ¿Qué te quiere mostrar aquí la energía para hoy? En cuanto a las relaciones, el diario te dice aquí, hay algo que permanece secreto, oculto, o que tú vas a estar callando, o que te vas a estar enterando de alguien cercano a ti, puede ser vínculo social o en una relación. Algo que permanecía oculto se va a estar descubriendo. También te dice Géminis, para algunos vais a estar teniendo un romance oculto con alguien o vais a estar escribiendo con alguien. En cuanto al tema de laboral, las estrellas, noticias de empleo, propuestas que te llegan, nuevos inicios. Si ya tienes un empleo, van a darse cambios positivos, ¿vale? Situaciones que traen mejoras, alguna propuesta importante. Veo una mejora y que vamos a estar sintiendo pues que las cosas por fin marchan bien. En el tema económico, aquí te dice un hombre, te va a estar apoyando en cuanto al tema financiero. Géminis, puede ser alguien cercano a ti o que tú dependas de una situación con otra persona. Te dicen, pero aquí viene una propuesta y también llega dinerito. Ámbito de la salud, nos vamos a estar sintiendo bien, te veo estabilidad. El tema de la espiritualidad, la torre, puede que quieras asistir a alguna iglesia, hacer algún tipo de oración o a un centro, ¿vale? A reconectarte contigo mismo o contigo misma. Y que puedas sentir que hay una situación en tu vida que no cambia o que te trae de cabeza Géminis, pero te dice que eso pronto va a estar cambiando, ¿vale? Que no te dejes llevar por ese estrés. Vamos a seguir el signo de Cáncer. Cómo viene la energía Cáncer en este momento para ti. Cáncer, en las relaciones, el zorro te dice, vamos a estar un poquito astutos, resbaladizos o resbaladizas en cuanto a lo sentimental. Puede ser con tu pareja, puede ser también con otra persona que se esté acercando a ti, alguna amistad. ¿Vale? Te dice, pues vamos a estar ahí un poquito astutos, que no nos terminamos como de fiar, o que vamos a estar como más pendientes también de otras cosas ahora mismo en nuestra vida. Y veo aquí pues algún tipo de situación que no termines de fiarte.
En el tema del empleo, la luna, vienen noticias de empleo si no tienes empleo. Si ya tienes un empleo, vamos a tener aquí favores. Veo situación que hay una mejora dentro del ambiente laboral. En cuanto al tema económico, cáncer, los peces, dinero que entra, vamos a estar recibiendo dinerito, nos vamos a estar sintiendo feliz en este día, vamos a tener suerte. La salud, el ancla, te veo con estabilidad en el tema de la salud. En el tema de la espiritualidad, el diario, vamos a estar empezando a conectar o a descubrir cosas nuevas, puede ser de nosotros mismos, situaciones que se nos presentan en la vida. Hay cosas nuevas para ti y vas a estar, veo como que vas a estar confiando un poquito más en algo que tú mantenías aquí oculto, como algo que vas a estar pidiendo, ¿vale? Signo de Leo, vamos a ver tu energía, Leo, en este día. ¿Qué te quieren mostrar aquí? Lo mejor para ti, ¿vale, Leo? En este momento. Bueno, en el tema de las relaciones, el sendero te dice tenemos que tomar una decisión, vamos a estar sintiéndonos indecisos, puede que estés conociendo a varias personas si no tienes una relación estable, y si tienes una relación estable te dice indecisiones, situaciones que te puedan generar aquí algún tipo de duda o aprieto en este momento, y no veo que sea un buen momento para que tú tomes una decisión, ¿vale? Vamos a ver ahora qué te quieren decir las otras cartas, pero no es un día para que tomes una decisión importante, porque tenemos dudas y estamos aquí indecisos con respecto a algo. Las relaciones veo que podamos estar encontrándonos con algún tipo de amistad inesperadamente, ¿vale? En este día, y una situación te puede estar trayendo una mejora. En el tema laboral, el caballero te anuncia aquí llegada de noticias que te llegan hoy, estate pendiente de las comunicaciones en el ámbito de trabajo, ya sea que estás buscando empleo o ya sea que tú ya tienes un empleo. Hay comunicaciones, noticias y también te dicen que pueden andarse viajes por temas laborales. Tema de la economía. Leo, aquí hay cambios que hay que realizar, ¿vale? En la economía hay situaciones que vamos a estar teniendo que finalizar hoy o adaptarnos a cambios, ¿vale? Porque pueden haber pequeñas dificultades, pequeños gastos o imprevistos. Tema de la salud, la carta, recibes una noticia que tiene que ver con tu salud, ¿vale? Alguna comunicación importante, va a ser necesario que estés ahí pendiente, ¿vale? De las comunicaciones. La espiritualidad, el perro, te dice que vamos a estar sintiéndonos con nuestra espiritualidad está estable, hay personas cercanas que nos van a estar apoyando, nos vamos a estar sintiendo como protegidos por la familia, ¿vale? Te veo que en ese sentido, Leo, vas a estar sintiéndote bien. Vamos a ver, signo de Virgo, la energía para ti hoy, Virgo. En las relaciones, aquí te sale el hoz y el trigo, ¿vale? Hay cambios en tus relaciones, vamos a estar haciendo como una especie de limpieza, un antes y un después, hay que hacer transformaciones, no dejarnos llevar por las discusiones o conflictos, vamos a tener que hacer cambios, sí que te puede estar generando aquí algún tipo de dificultad o bloqueo a alguien en tu vida, ¿vale? Sentimental, que tu relación no funcione como tú vienes queriendo en este día y esto traiga consecuencias pues de aquí algún tipo de conflicto por la economía también. Eh, los que tenéis pareja, los que no tenéis, te dicen vamos a estar llevándonos alguna decepción, algún disgusto o desengaño con alguien, ¿vale? Vamos a tener que hacer cambios a nivel interno para que adaptarnos a la situación y analizar esto desde otra perspectiva. Tema laboral, las estrellas, llegada de noticias, Virgo, de trabajo, oportunidades que se van a estar dando, o se te van a estar abriendo en ese sentido los caminos, y si ya tienes un empleo viene una mejora. En cuanto al el dinero, la lechuza te dice ojo, cuidado con personas que te pueden estar queriendo sacar el dinerito, ¿vale? Personas que puedan estar cuchicheando. Sí que veo aquí que se puede estar queriendo hacer un viaje, que esto también te anunciaría gasto en viajes, en personas que puedan estar a nuestro alrededor, de la familia, algún pequeño gasto, pero también eh, aquí te dicen pues cuidadito con eso, con terceras personas. Sí, me viene Virgo aquí dinero que puede estar entrando también o alguna amistad te puede estar echando un cable. En cuanto a la salud, el jardín te dice que va a ser un buen momento para disfrutar
en compañías de otras personas, que salgas un poco, te desahogues, te va a venir bien. Alguien también te puede estar echando una mano, alguna amistad, o que tú te enteres de una noticia que tiene que ver con alguien cercano, una amistad tuya, y haya aquí algún tipo de dificultad. Pero por lo demás veo que va a ser algo positivo. En cuanto a temas de espiritualidad, la dama, recuperar la confianza en ti mismo, en ti misma. También hay alguien que te va a estar apoyando a nivel espiritual. Tiene que ver esto también con el tema de la salud. Aquí veo recuperación, ¿vale? En ese sentido, y te veo más bien una situación positiva. Vamos a ver signo de Libra. Vamos a ver, Libra, la energía para ti hoy, en este día, en este momento, que sea importante que sepas. Libra, en cuanto a las relaciones, la lechuza te dice, aquí vamos a estar o conociendo a alguien, veo que vamos a estar muy sociables en este día, te vas a estar enterando de noticias, personas que se quieran también estar entrometiendo, ¿vale? En tu relación con otra persona, estemos como muy en boca de otros. Te dice ojo con eso, pero sí que va a ser un día de socializar, un día donde vamos a estar hablando con otros, algún que otro viaje también pequeño, se puede, desplazamiento se puede estar realizando con la pareja también, y conocer ahí personas. Si tú no tienes pareja, te vas a estar enterando de algo importante o de alguien a quien le llamas la atención a través de otros. El tema laboral, Libra, la dama, propuestas que te llegan en el área laboral a través de una amistad, de una persona cercana a ti, ¿vale? Aquí también, si ya tienes un empleo, va a haber una mejora y un cambio. Te dice alguien, va a estar como muy pendiente de ti, pero veo que en tu beneficio. En el tema económico, te sale el hombre y te dice aquí alguien te va a estar apoyando o te puede estar como dando un impulso a nivel financiero. El tema de la salud, la torre, cuidar un poco nuestro cuerpo, ¿vale? Va a ser importante en este día, empezar a cuidarnos un poquito. También para algunos te dice de buscar también momentos para estar en el hogar, descansar un poco. En cuanto al tema de la espiritualidad, los lirios, aquí hay sorpresas, hay cambios en tu vida que te van a estar trayendo felicidad y alegría, y te va a hacer sentirte con una energía positiva. Escorpio, vamos a ver, Escorpio, la energía para ti en el día de hoy, cuando esta lectura esté llegando a tu vida, que es importante que sepas, Escorpio, ya te quieren salir aquí solas. Escorpio, en cuanto al tema de las relaciones, la casa, te dice que es un buen día para disfrutar de la familia, compartir en tu hogar, también alguna visita que puedas tener de alguna amistad, alguien querido o querida, ¿vale? Aquí te dicen va a ser también en cuanto al tema de la relación sentimental, Escorpio, alguna propuesta de ir a vivir juntos con alguien, o que vayamos a disfrutar de la pareja en compañías del hogar. Sí veo aquí una situación que va a traer, pueda traer alguna que otra dificultad, ¿vale? Para un grupo de vosotros, tiene que ver esto la relación con alguien, en la vivienda, pero te dice pronto se va a estar aclarando y va a estar dándose una sorpresa, un cambio positivo. Si no tienes pareja, ya te digo, alguien te va a ir a visitar. En el tema laboral, la serpiente, aquí yo te diría que es una carta de ojo, cuidado en el ámbito laboral, con estar contando cosas personales, porque puedan haber aquí personas que busquen generar conflicto, alguna que otra dificultad, alguna mentira, ¿vale? Ojo también. Y también los que estáis sin empleo, aquí te dicen pues que hayan personas que te pueden estar queriendo, que estén como al acecho, alguien como que le perjudiques, ¿vale? Hay dificultades. Sí va a haber un cambio, porque también la serpiente te anuncia cambio. eh, Vamos a tener que hacer una transformación. En cuanto al tema económico, aquí te salen las flores, dinero que va a estar entrando, alguna propuesta importante, ¿vale? Por parte de alguien, alguien te puede estar prestando dinero, o dinero que te entra por alguna situación importante. El tema de la salud, la carta, recibes una comunicación, va a ser importante, tiene que ver esto con la salud. La espiritualidad, el sendero, puedas tener indecisiones sobre tu vida, tu situación actualmente, eso te genere dudas, incertidumbre, no sepas bien qué hacer, ¿vale? Pero te dice pronto vas a estar viendo las cosas con claridad, Escorpio. Vamos a ver el signo de Sagitario, cómo va a estar la energía para ti.
en este momento, Sagitario, que te quieren mostrar aquí las cartas, los oráculos. En el amor, lechuza, ojo con terceras personas que se puedan querer estar entrometiendo en tu relación. Habladurías, ¿vale? Críticas, ojo con eso porque te pueda generar malestar y consecuencias negativas. También para algunos te dice que si no tenéis una relación con nadie vais a estar conociendo a alguien a través de otras personas. Va a ser un día también un poco sociable donde personas quieran saber de ti, pero te dice, ojo, hay cosas que deben permanecer en silencio. Habladurías, ¿vale? Murmullo. Veo también que va a ser un día donde vamos a estar relacionándonos con más personas, pero te dice, es que me viene aquí Sagitario, que debemos de tener como precaución porque puede haber como una energía un poquito densa ahí, personas que se quieran estar entrometiendo. Para algunos un pequeño viaje también, que tenga que ver con tu pareja o algo con alguien más, una amistad. En el ámbito laboral, el hombre te dice aquí, alguien te va a estar echando una mano. En cuanto al tema laboral, si ya tienes empleo, ¿vale? Alguien va a estar como muy pendiente de ti. Me viene mucho, va a estar como cuidando un poco tu situación. Si tú ya tienes un empleo, si no tienes empleo, alguien te echa una mano aquí o te viene una noticia de trabajo, te vas a estar enterando por casualidad, pero te dicen que esta persona se va a poner en contacto contigo. El tema económico, los lirios, viene recuperación en cuanto al tema de dinero. Aquí veo dinerito que va a estar entrando. Tema de la salud, el árbol, cuidar nuestro cuerpo, buscar la estabilidad, el equilibrio. Hay cosas que vienes heredando, ¿vale? Con el árbol de tus antepasados, te dice vigilar un poco eso. En la espiritualidad, escoba y látigo, discusiones y conflictos contigo mismo, contigo misma, por tus creencias, porque no te adaptas o porque tienes que, vienes con altibajos y esto te puede estar afectando y pueden generar discusiones también a tu alrededor. Pero es algo contigo mismo, contigo misma. Capricornio, vamos a ver, Capricornio, el tema para ti hoy, Capricornio, en las relaciones, la luna te dice vamos a estar teniendo aquí propuestas en lo sentimental, tu intuición va a estar muy fuerte, ¿vale? Puedes estar conectando con alguien que te va a traer alegría, felicidad. Sí, también te dicen de la relación, un día pues positivo, un día donde compartir con tu pareja, si veo calma, tranquilidad, serenidad, que las cosas se van a estar como empezando a apaciguar si venías pasando un momento complicado. Pero veo ahí un día también donde vais a estar conectado con la familia. Temas de trabajo que os podían estar afectando la relación se van a estar solucionando. Capricornio, en el tema laboral, el ancla, te veo estabilidad en cuanto a tu situación laboral ahora mismo. En tema que tiene que ver con el dinero, los peces, dinero que va a estar entrando, empieza a fluir, la economía, hay un mejoras. Tema de la salud, el ataúd, te dicen cuidado con la salud, hay que vigilar un poco nuestra alimentación, un poquito pues nuestro cuerpo. Aquí puede haber algún tipo de dificultad, una situación que requiere de cambios importantes. El tema que tiene que ver con la espiritualidad, la cigüeña te dice que nos recuperamos, vamos a estar recuperándonos. En cuanto a la espiritualidad, empiezas a confiar, a abrirte a, yo veo aquí como tu intuición, abrirte a cosas, a cambios que se van a estar dando en tu vida. Va a ser un día positivo en ese sentido. Acuario, vamos a ver Acuario, la energía para ti en este momento, que sea importante que sepas, Acuario. En el amor, aquí llega un romance con alguien, ¿vale? Una propuesta, lo sentimental, si no tienes pareja. Si tú ya tienes pareja, un día donde vamos a estar compartiendo con la pareja, podamos estar mucho más cariñosos o la pareja con nosotros. Es un día positivo, un día romántico, un día muy bonito. Si tú también te dice en las relaciones sociales alguna que otra sorpresa que te puedas estar llevando, ¿vale? En este día. Pero va a ser algo positivo. En el tema laboral, los caminos te dicen decisiones, inseguridades, puede que nos surjan varios empleos, tengamos que adaptarnos a los cambios, ¿vale? Y para si no tienes empleo y si tienes empleo o cambios dentro del área laboral. Vale, es que sí veo aquí propuestas que llegan, pero vamos a tener que tener paciencia y adaptarnos.
En cuanto al tema económico, hoz y trigo, algún tipo de dificultad, ¿vale? La economía te dice no te preocupes porque se va a estar solucionando, pero sí va aquí alguna pequeña dificultad. En cuanto al tema que tiene que ver con la salud, las estrellas, lo empezamos a recuperar. Aquí hay una situación en cuanto a la salud donde te vas a sentir un poco frágil en este día, pero te dice que te vas a ir recuperando. La espiritualidad, el sol, recuperas tu ilusión, tu alegría, empiezas a conectar contigo mismo, con tu esencia. Vamos al signo de Piscis. Piscis, ¿cómo viene la energía para ti hoy, en este momento? Es importante, Piscis, que sepas. Vamos a ir viendo. En el tema sentimental, aquí las flores te dice propuestas de alguien especial que vas a querer acercarse a ti. Si no tienes pareja, alguien quiere compartir contigo este día y te lo va a estar demostrando. Si ya tienes pareja, aquí viene un cambio, un positivo, una situación que se va a estar dando positiva. Te dice alguna propuesta, una sorpresa que te puedes estar llevando positiva. En las relaciones sociales, Piscis, va a ser un día importante, un día donde llegan noticias positivas en cuanto a tus vínculos con los demás. En el tema laboral, hoz y trigo, alguna pequeña dificultad, ¿vale? Un día donde se te pueda presentar o generar algún contratiempo, ¿vale? Pero te dice no te dejes llevar por el estrés. Sí que hay algo que va a estar aquí generando alguna molestia, ¿vale? En cuanto al área laboral. Si no tienes empleo, que surja todo un poco más lento, que tienes empleo, hay aquí situaciones que vamos a tener que adaptarnos. En cuanto al tema económico, el sol, veo recuperación, dinerito que va a estar entrando. Aquí como que empezamos a ver un poco la claridad y la luz. Hay dinero que entra. En cuanto a la salud, las nubes, podamos estar en este día con dificultades, con algún pequeño dolor de cabeza, algún pequeño malestar, no ver con claridad las cosas. Te dice que esto es pasajero, ¿vale? Es una molestia pasajera. En cuanto a la espiritualidad, el zorro, tu astucia te va a estar, conectas con tu astucia, eso te va a ayudar a salir adelante en este día, a avanzar y a superar dificultades, sobre todo en el área laboral, y veo que también en el tema de la salud. Aquí como que te llegan propuestas, ¿vale? También que te van a generar el buscar, ¿no? Tu camino, buscar eso que te genera felicidad. Y bueno, vamos a ir viendo. Ahora, como te decía, esa lectura para todos los signos del oráculo, un consejo para este día, este momento. Recordar que son lecturas colectivas, ¿vale? Quédate pues lo que es importante para ti en este momento, que tú sientas que conecta contigo. Somos muchas personas aquí y bueno, pues no tiene por qué todo conectar. Vamos a ver esos mensajes. Vamos a sacar 3 cartas, una más, 4. Aquí te dice, mira, venimos de dejar una etapa atrás, de hacer un cierre, algo doloroso, se venía queriendo repetir en tu vida, tú venías sintiendo esto, te dice empezar a tomar conciencia para no hacer las mismas, caer en las mismas situaciones. Es un día donde te viene el don de oro, ¿vale? Te dice aquí la guardiana de la historia y Merlín, ¿vale? Te salen estas 3 y el resplandor en la oscuridad. Bueno, aquí te están diciendo que es un día positivo porque vamos a estar recibiendo noticias que van a ser importantes, sobre todo a nivel económico. De repente, inesperadamente, hay un cambio positivo, hay dinero que entra, vamos a tener que conectar con la energía de la abundancia, empezar a conectar con esto y no con las carencias para que esto llegue, ¿vale? Es un día también como en ese sentido positivo, vamos a estar también descubriendo algo que nos va a ayudar a salir a buscar soluciones, ¿vale? La economía. La guardiana de la historia te dice que va a ser un día también para que tomes conciencia o analices tu situación, cómo la vienes viviendo. Como ya te decía, venimos de dejar algo atrás que sentíamos que se repetía. Va a ser un buen día para analizar toda tu situación, todo lo que vienes viviendo, anótalo, reflexiona, anótalo en un diario, escríbelo, también reflexiona sobre eso, y es un día también para buscar información y temas de estudios. Eso te va a estar generando el tomar conciencia, ¿vale? De cambios que debes realizar para que tu situación mejore.
Merlín te dice vas a encontrar esa luz que necesitas, ese conocimiento, se te va a estar resolviendo una situación. Y también para algunos vais a estar contando con apoyo de alguien. Te dice que hay algo que se quiere seguir repitiendo, ¿vale? Es como que no terminamos de dejar atrás algo. Con esta carta, la de Merlín, hay algo que hay que tomar conciencia para que no se repita y hacer las cosas de otra forma. Te dice momento para pasar también con personas ancianas, personas mayores, te van a estar aclarando una situación, si tenías dudas o si tenías un obstáculo, aunque venimos, como ya te digo, buscando esa luz, aquí te lo van a estar mostrando también de otra forma. Te dicen también esta carta, vas a estar saliendo de esa oscuridad, ¿vale? De una situación donde te sentías con oscuridad, va a haber un cambio. Esto también tiene que ver con patrones que venimos arrastrando de nuestros ancestros o antepasados. Aquí es como que vamos a tener algún tipo de guía a nivel espiritual. Bien, pues esto es lo que veo para vosotros en este día. Espero que esta lectura os ayude. Recuerda, si te está ayudando, darle like, compartirla, suscribirte al canal si no estás suscrito. Os doy las gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.